Nuestro, vamos a revisar entonces, a ver, déjame un momentito, otra vez. Ujú, ya, ahora sí. Ya, muy bien, vamos a la lista, ¿no? Javier, Presente, pastor. eh, Julio Cristóbal, Gabriela, Presente, Juan, Julio. Presente, pastor. Julio, ya, ya, Gabriela no está, Sol sí está, Roger, Presente, pastor. Jorge Ávila, Presente, pastor. ok, Brigitte, Cristian Villalta, Presente, pastor. Buenas noches. Wilson y Brian Estrada. Presente. Muy bien. Me parecía que estaba Wilson, pero no lo veo. En todo caso, ya. Vamos a iniciar. ¿Ya? Padre bendito, te damos gracias, Señor, y pedimos que tú guíes este tiempo de enseñanza, y especialmente el estudio sobre Isaías. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, buenas noches a todos. Qué bien, muy bien verlos después de una semana, ¿no? Y habíamos quedado en hacer un estudio, ¿verdad? Una lectura acerca del libro de Sicre. La próxima semana vamos a hacer la tercera parte y con eso cerramos ese libro. Son 127 páginas nada más, por lo menos las que tengo acá, porque posiblemente el libro, el original, debe tener mucho más, ¿no? Pero solamente hay 3 capítulos en este caso. Bueno, eh, ¿cómo les ha ido la lectura? A ver, ¿quién inicia el trabajo? Primero, ¿cómo se llama la lectura? Ujú. También, ¿quién va a empezar? Si no, para empezar yo. La Ah, bueno. lectura está, pastor, sobre el profeta Isaías, del libro de José Sicre. Ya. De Isaías, a ver. Sí, de la página 49 al 105. Ya, muy bien. Es el libro que estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cuál es el título?
arrancar y arrasar. Sí, ese es el Ujú. título. Arrancar y arrasar la denuncia. Denuncia, sí. Para edificar y plantar, ¿no? No, ese es el tercero, pero 105, sí. A ver. Dijo hermano, ¿cuánto era? 39 a 105, 105. ¿no? Sí. ¿Ah? Ya. Comenten pues. A ver. ¿Qué es lo que han encontrado en esta Mano Javier, lectura? ¿vas a empezar o? No, no, adelante, adelante. Ok, ya, bueno. Arrancar y arrasar como título. Bueno, acá en el tema habla, el profeta es quien denuncia las injusticias sociales, económicas y también sobre la idolatría de Israel, ¿no? Muchas veces también el profeta era enviado para enviar juicio al pueblo de Israel, ¿no? Entonces, aquí hay una gran importancia de que necesitamos recibir el mensaje, ¿no? De Dios, sea de bendición, sea de justicia. El profeta tiene temor a hablar para que el pueblo no tenga, de repente el pueblo se puede ofender, ¿no? Etcétera. Pero el profeta, el compromiso era denunciar las injusticias sociales, económicas y también sobre el falso culto a Dios. Y nos habla acerca de la historia del pecado de Israel, ¿no? La historia de Israel está marcada pues por la desobediencia, ¿no? Por la rebelión. Ya. Entonces, a pesar de las infidelidades ha permanecido fiel a su pueblo, ¿no? Y lo ha demostrado con el tiempo y la historia, ¿no? Hay un tema muy importante acerca de qué necesariamente el pecado que más abomina a Dios. Pentecostés puede llamar, ¿no? O Ujú. sea, he visto muchos, o he escuchado a muchos pastores de otras denominaciones que ellos piensan de esa manera, ¿no? Encerrarse en su cuarto, dicen, a orar y leer la Biblia solos, ¿no? Pero sin embargo necesitamos la ayuda de todo el pueblo de Dios, ¿no? Necesitamos estudiar la palabra colectivamente, ¿no? No es una interpretación privada, pastor, como dice el apóstol Pedro, ¿no? Ujú. Sino que Dios a su pueblo le revela, no solo a uno, sino a todos nosotros, ¿no? Y para eso estamos, para poder entender acá, ¿no? Bueno, ese es mi aporte, pastor. Sé que la lectura, no Muy quiero bien. quitarle, yo sé que todos Ya. quieren aportar. A ver, los demás que dicen. Sí. Es una lectura en general de los profetas. No está hablando de Isaías ahí. Está hablando de Jeremías y Ezequiel. De los que vamos a trabajar también en esta temática, este curso, ¿no? Pero nos da a nosotros un contexto, el contexto específico, el contexto de Israel, ¿no? Cómo es que se desarrollaba, ¿no? Cómo estaba el pueblo, ¿no? En qué condiciones se encontraba delante de Dios.
¿no? Y el asunto está entonces en la centralidad que hace eh, no solamente denunciar el pecado, sino también mostrar esa condición en que estaba Israel, ¿no? Dos elementos ha mencionado ahí Jorge, ¿no? ¿Qué dicen ustedes acerca de eso? Pastor, buenas noches. Sí, Sí. como ya había mencionado el hermano Jorge, bueno, el mensaje profético, ¿no? Se organiza en torno a estos dos grandes núcleos que vendría a ser la denuncia y el anuncio, ¿no? Como se menciona, Jeremías lo expresa con las palabras para arrasar, edificar y plantar. Esto tradicionalmente se ha puesto, ¿no?, un énfasis más en el anuncio, viéndolos como los mensajeros del futuro y también anunciadores de la venida del Mesías. Eso es lo que se entiende tradicionalmente. Pero sin embargo, en tiempos contemporáneos, podemos subrayar que la denuncia, donde el profeta expone las injusticias sociales, económicas y falsos cultos a Dios, también es importante. Pero también es muy importante recordar la dimensión religiosa, ya que es muy esencial para que los profetas, y ya que se consideran que abandonar a Dios, como él lo mencionó, es el mayor pecado y la raíz de todos los males. Eso es lo que nos menciona acerca de esto, ¿no? De estos dos grandes núcleos sobre la denuncia y el anuncio. También sobre la manipulación, que era un tema ahí, que está en la página 57, si no mal no recuerdo. Ya. Básicamente el contexto de la idolatría y la religión, ¿no? Se refiere al intento de controlar y también influir en la divinidad para obtener beneficios personales. Eso, bueno, incluye creaciones de imágenes de Dios con la intención de pre- premi- premiarlo, castigarlo según lo que conceda o niegue lo que se pide, ¿no? Ese fabrica imágenes de una manipulación del estatal. Muchas gracias. Ujú. Muy bien. Solo Pastor, mencionar un poco, si no entendí bien cuando leía Jorge, me leyó Jeremías 2:13, donde dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua, ¿no? No sé si entendí mal o no escuché bien. Yo escuché, cavaron para mí cisternas rotas, ¿no? Entonces, el texto dice, cavaron para sí cisternas rotas, ¿no? Sí. Brian, sí. sí, yo quisiera añadir unas cosas importantes acerca de las aplicaciones que el texto nos puede dar en la actualidad, ¿no? El texto habla acerca del imperialismo económico que se llevaba en ese tiempo, la corrupción que había, cómo el exceso de poder que los reyes tenían los corrompía, ¿no? Y eso se ve bastante en la Biblia, en la historia, se ve muchísimo la corrupción de poder que había, ¿no? Y eso que no solo traía corrupción, sino traía injusticia social, desigualdad, ¿no? Y eso Ujú. era algo que los profetas denunciaban constantemente, ¿no? Así es. Y también, no solamente había eso, sino también había una crítica a la manipulación religiosa, ¿no? Entonces, de alguna manera, esta manipulación también buscaba, a través de estas falsas doctrinas, estos falsos dioses, justificar ese poder y esa opresión que ellos estaban haciendo, ¿no? Cosa que en la Ujú. actualidad nosotros vemos. Vemos gobiernos, presidentes, ministros en todos los países que se corrompen a través del poder, el enriquecimiento, el lavado de activos, etcétera, ¿no? Cualquier acto ilícito que les haya tentado hacer, lo hacen ya por naturaleza o por ser corrompidos, ¿no? Están ya perdidos. Ujú. Injusticia social, cometen también injusticia social, desigualdad. Hay otros que tienen mayor preferencia en la jerarquía social
porque tienen más dinero, porque vienen de otra familia, quién se sabe, ¿no? Hay desigualdad social en el Perú y en todas partes del mundo. Y Ujú. también a través de Dios, juro por la patria, juro por diferentes creencias, probablemente filosofías, usan la religión, usan exponentes religiosos, la misma, incluso hasta el mismo Jesucristo lo quieren usar para justificar todo lo que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo Exacto. que debería hacer un pastor, un líder? Denunciar estas cosas, no quedarse callado para poder, de alguna manera, voy a quedar bien con el Estado para llenarme de beneficios o para que no me ceden la iglesia, etcétera, ¿no? O sea, nosotros tenemos que denunciar. Si vemos algo que está pasando y se tienen los hechos y está pasando, hay que denunciarlo y no ser infieles, ¿no? Porque al nosotros probablemente ponernos del lado de estas circunstancias, no denunciar, no hablar sabiendo que está pasando y decir, bueno, no comento porque no me quiero meter en problemas, estamos siendo también, creo yo, infieles al mensaje de Cristo, ¿no? Hay que ser la Ujú. sal del mundo. Bueno, ese es mi comentario, pastor. Gracias. Creo que esa parte los profetas nos muestran, ¿no? Cuál es la actitud que se debe tener frente a las circunstancias parecidas a los que vivieron ellos, ¿no? Tuvieron todo una situación que hoy día no ha cambiado, ¿no? Y diríamos que ese es un fenómeno que tiene que ver con la apostasía también, ¿no? Es una forma de apostasía. Algunos creen que la apostasía solamente es el aspecto religioso, pero tiene que ver con la destrucción social, con la perdición de la sociedad, ¿no? Que creo que ese es un elemento que se está viendo acá en todo ámbito de cosas, ¿no? Bien, Cristian, a ver. Mm. Sí, pastor, buenas noches. También yo también quisiera dar un comentario, breve resumen de toda la lectura que nos mandó. Bueno, esta segunda parte, como bien lo titula, que es arrancar y arrasar la denuncia, ¿no? Bueno, lo que yo podría rescatar es que se habla de ciertas épocas anteriores del estudio de los profetas, ¿no? Según el centro de anuncio, considerando ciertos mensajeros del futuro, que venían del Mesías. También en la primera parte, como lo pude interpretar, habla sobre la historia de Israel que se titulaba como una historia de pecado. Ese título, bueno, me llamó un poco la atención porque como menciona que los profetas no cayeron de ciertas visiones idealizadas, fueron también transmitidos como cristianos. Ahí nosotros nos podemos a pensar cómo como cristianos podemos tener esa visión de poder llegar a ciertos pensamientos ideológicos fuera de lo cristianismo, ¿no? Y ahí, entre breve introducción, se puede hablar sobre el doble pecado de Israel, que se encuentra bien claro en Jeremías, como ahí lo está mostrando, que menciona las 8 estrategias que tienen ciertas versiones en hebreo, que son el sentido literario, pero no son los versículos. Ahí eso hay que aclarar. Las 8 estrofas vienen a ser solamente comentarios, no vienen a ser los versículos en sí. Y entre ellos se hablan como el amor inicial, el olvido, también los beneficios diversos, divinos, perdón, la culpa de los dirigentes, etcétera. También, y estos 8 poemas nos ofrecen una meditación histórica que ya desde un inicio se denuncia los dos pecados fundamentales, que es alejarse de Dios, uno de los más resaltantes, y seguir a ídolos, que en estas actualidades se mantienen, ¿no? Algunos siguen ídolos por creencia, ¿no? Porque está ahí, tener una buena, ¿cómo le explico? Tener una buena comunión con ellos, sino vean a la gente hablar de eso y eso le siguen, continúan con eso. Más adelante también Jeremías lo menciona que insiste en los incomprensibles que resulta el pecado. Por otro lado, se advierte la gran unidad del poema, que en esos tiempos había denunciado que en medio de un estilo poético se había apasionado. ¿En qué forma? De que ya la carta, todo el poema que se había dado no servía para nada, lo desechaban, lo ignoraban en otras palabras, no le daban mucha atención. Y ahora pasando a esos, voy a hablarles también sobre la historia de los dos hermanos, que bien claro lo encontramos en Ezequiel, ¿no? Ezequiel, bueno, el autor de su narración, claro, en su narración narra principalmente una extensiva que se puede encontrar en el capítulo 23, como ahí uno de mis compañeros lo mencionó, pero yo lo voy a explicar que Ezequiel fue partiendo a esa imagen, ¿no? De dos hermanas para hablar sobre su tendencia de fornicación desde entonces, ¿no? Para poder ahí la más resaltante buscar es que este poema es que expone la historia de dos pueblos,
esas dos hermanas tenían dos pueblos aparte para que así poder llegar a sus tendencias, ¿no? Desde un punto de vista idólatra. Y también el lector nos indica que es un énfasis, no, es fácil, perdón, de entender que recordamos a Ezequiel como un judío. Eso también hay que tenerlo claro. Ezequiel no exactamente no era un profeta, sino primero fue un judío que le interesaba todo el pecado del pueblo primero. Eso era su enfoque, él. Le interesaba todo lo que el pueblo hacía, todo lo que, sin primero consultar a Dios y poder tener esa visión. Y pasando ahora al último tema, que es de la historia de Jerusalén, según Ezequiel 16, habla de que Jerusalén, que para Jerusalén, perdón, para un judío era la ciudad que demostró Dios en su monte santo. O sea, más le importaba la imagen, la adoración que realizaba todo el pueblo que primero consultar al Señor, ¿no? Y primero tener esa iniciativa propia de poder llegar a ellos por mediante una imagen y poder adorar primeramente esa imagen y luego reencomendarnos al Señor para poder tener esa comunión y ese aliado para poder tener buenos consejos, buena vida estática con el pueblo, ¿no? Y sí, pastor, muy interesante la historia, yo también un poco he podido interpretar. Gracias. Muy bien. Creo que en la lectura nos da entonces el contexto de la situación, ¿no? Lo que diríamos en términos de la estudio literario sería la Leven, es decir, la situación vital que provocaba la escritura, ¿no? El mensaje. Esa situación está dentro del contexto. Un contexto que, como decimos, tiene la misma figura que la de hoy día, ¿no? Y la pregunta sería en ese caso, ¿Dios estará airado con nosotros hoy día también? ¿Puede estar en eso? Generalmente pensamos, bueno, como ya pasó el asunto de la ley, ahora estamos en la gracia, entonces pensamos que la actitud de Dios ahí es mucho más blanda, ¿no? Pero ¿no será que esta misma situación también permanece? Así que no hay que votar ni sacar de lado a los profetas, como algunos piensan, no, eso fue en el pasado, ahora ya no ocurre, ¿no? Como cuando comenta a veces a algunos pastores o predicadores cuando van a su iglesia o comparten en el mensaje y entonces comenta la situación que hay, pero inmediatamente dice, no, pero acá en la iglesia no pasa, ¿no? Eso no pasa aquí, dice, ¿no? No, pasa en otros lugares, pero acá no pasa, dice. Entonces, esa idea de que el mal está por allá, ¿no? Y no está en nosotros, o está en el otro, ¿no? Y eso me llama la atención aquí en el libro. Tengo aquí la Biblia de Estudio Teológico, una Biblia muy interesante. Nos dice aquí que los pronombres son a los oráculos, los profetas, lo que las preposiciones a las cartas de Pablo, que son elementos decisivos para el significado, ¿no? Que a veces resulta desconcertantes, ¿no? Los profetas hebreos transmitieron mensajes de parte de Dios, de modo que para entenderlos es fundamental identificar a quién van dirigidos y de quién se habla. Naturalmente, el uso de pronombres, yo, nosotros, tú, ella, ellos, etcétera, puede frustrar a los lectores modernos cuando falta el antecedente, es decir, la persona o la entidad real a la que se refieren, o cuando hay más de un candidato posible. Aunque la confusión en cuanto a los pronombres surge de forma más natural en los escritos de los profetas, también aflora en las oraciones de los salmos. En ocasiones las traducciones bíblicas modernas allanan estas dificultades al lector, especificando el referente o adaptando los pronombres, ¿no? En general, la Reina Valera 60 prefiere presentar los pronombres tal y como aparecen en hebreo y no sustituir al lector en la decisión de que se refiere o qué referente elegir, ¿no? Muy bien, entonces está hablando aquí que el asunto es descubrir a quién va, ¿no? El mensaje. Cuando hablamos acerca de Israel, decía Thor, no es simplemente una cosa genérica, ¿no? Sino es un pueblo, es el hombre, es la sociedad.
y la sociedad también a veces la vemos como una cosa, como un ente, ¿no? Vacío de sentido, pero es en realidad integrado por seres humanos, ¿no? Y al final es el hombre el que está implicado en todo esto, ¿no? Tú, yo, nosotros, todos tenemos que mirarnos aquí en esta condición, esta situación. Bien, gracias por la lectura. No sé si alguien más quiere decir, especialmente las Sí, hermanas. No sé. pastor, Sí, quisiera intervenir Jorge. Sí, Javier. con respecto al mensaje de Isaías. Resulta especialmente difícil podemos sintetizar, ¿no? En pocas líneas el mensaje de Isaías, pero como mis compañeros también tocaron el punto, en cuanto al contenido del mensaje de Isaías, abarca dos grandes puntos, ¿no? La cuestión Ya. social durante los primeros años de su actividad como profeta Isaías y la política a partir del 734, ¿no? Antes de Cristo. Podemos decir que en sus denuncias sociales, Isaías, vamos a decir, como lo han comentado, es muy influenciado por Amós, profeta también casi contemporáneo de su época, ¿no? Ujú, Ahora, en su postura política, Isaías es muy influenciado por las tradiciones sobre la elección de David y de Jerusalén, vamos a decir. Dios ha comprometido con la ciudad y con la dinastía. Ahora, en esta doble vertiente social y política de un mensaje, encaja la proclamación mesiánica, que no debemos obviar porque Isaías habla bastante de la proclamación mesiánica, el Mesías. Ahora, ¿qué pretende Isaías con su predicción? Aunque parezca extraño, esta cuestión ha sido muy debatida por muchos, ¿no? Pero dentro de esto tenemos que revisar lo que dice Isaías 1:17. Dice, "Apren- aprended, dice, a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda." Pero esta proclamación de Isaías también se encuentra en el libro de Éxodo, en el libro de Éxodo, el capítulo 22, ¿ya? Ahí lo vamos a encontrar también. Lo vamos a encontrar en el versículo 22. A ninguna viuda ni huérfano afligiréis, dice. ujú, Entonces, ¿pero qué estaba pasando en ese entonces? ¿Qué estaba pasando? ¿No? Isaías tuvo en su vocación una experiencia muy distinta. La majestad de Dios, su soberanía, despierta en él la conciencia de ser pecador. Lo vemos en el libro de Isaías, y de vivir en medio de un pueblo impuro, ¿no? Y parece que Isaías quería a sus contemporáneos hacerle entender, ¿no? De la vida recta que Dios pedía. La fundamental de la predicación de Isaías es que desea provocar en el pueblo el encuentro con Dios. Ese era el propósito de Isaías, la aceptación plena, ¿no? De lo divino en medio de lo humano, en medio de lo humano. A partir de esta supremacía de lo divino y como respuesta a ella, tiene sentido en todos otros puntos que configuran el mensaje del profeta. Esto es, pastor, con referente al mensaje, ¿no? Y el doble propósito social y político de su mensaje encaja en la proclamación mesiánica. ujú. Esto quería hacer mención, pastor, con respecto, y hablar un poco
versículo 17 del primer capítulo de Isaías. De ahí Ya, parte, yo creo, todo su mensaje. ya, muy bien. Entonces nos estamos centrando ahora en, perdón, en Isaías, ¿no? Sí, Sí, en Isaías. La lectura habla de Jeremías, que viene a ser también un contexto posterior, pero Isaías también, eh, la situación que estaban viviendo este, Israel y Judá no eran muy buenas también, ¿no? La configuración es muy parecida. Y aquí está por eso mismo, dentro de ese ministerio, el distintivo entre la época de Isaías, Ezequiel y Ezequías y Jeremías, ¿no? El aspecto, por ejemplo, de la enseñanza profética que habla acerca de la separación de Dios, eso que estábamos hablando o que mencionó el hermano Jorge en su momento, ¿no? Había apostasía religiosa y formalismo religioso, ¿no? Dejaron a Dios y cavaron cisternas rotas. Ese sería el formalismo religioso, las cisternas rotas. El otro elemento también que se denota aquí y que también lo mencionaron en la lectura es la injusticia social, ¿no? La ostentación de opulencia y lujo, con mucha riqueza, por un lado, pero también el injurio, el atrocinio, la explotación, la pobreza, ¿no? La pobreza dentro de Israel, uno, sería interesante trabajar un tema acerca de eso también, ¿no? De los pobres en Israel, ¿no? Que si bien Jesús dijo, sí, a los pobres los tendréis siempre, pero ¿quiénes eran los pobres también, ¿no? ¿Quiénes eran y cómo eran dentro de una sociedad de aquel tiempo? ¿Qué conciliación había, ¿no? Y quiénes eran los que caían en una situación de pobreza, ¿no? Entonces, ahí hay un elemento también importante que tomar en cuenta. El otro es el juicio divino, ¿no? La responsabilidad de Israel, por un lado, y la infidelidad que obliga al castigo, ¿no? A veces la gente piensa y dice, pero ¿por qué Dios es tan malo que tiene que castigar al hombre? No, es que la infidelidad, el, eh, la desobediencia del hombre obliga a que se imponga el castigo. Es decir, y básicamente no sería que el castigo se impone, sino que simplemente el mal comportamiento, ¿no? El pecado, la consecuencia, pues se va a sufrir, ¿no? Entonces, el castigo viene inmediatamente, no porque Dios lo quiera, sino porque es un acto, digamos, una acción refleja de alguna manera, ¿no? Pero no todo está perdido, ahí está la gracia regeneradora. Ese es el otro elemento también importante que está dentro del mensaje, ¿no? ¿No? El llamar al pueblo al arrepentimiento y, y también proclamar el perdón de Dios, ¿no? El perdón divino. Ese es el elemento, digamos, del mensaje, del contenido, de la gracia de Dios, que se ve en estos elementos también, ¿no? Entonces, el contexto, sí, las consecuencias de lo que el hombre hace, pero también la respuesta de parte de Dios porque hay una salida, ¿no? Hay una expresión. Bien, este cuadro aquí no lo había presentado la semana pasada. Es un cuadro que figura el arte de relato y la historia, ¿no? Es la forma en que se va creando eh, la historia, ¿no? Y se comparte la verdad. Ya, ese es una mirada de la perspectiva literaria. Solamente lo estoy haciendo de esa manera, presentando nada más. No vamos a ahondar aquí porque nos llevaríamos mucho tiempo y el asunto es avanzar, pero también poner los puntos que puedan servir de acción práctica. Aquí tenemos a los profetas en la historia, encontramos en este cuadro a los reyes, por ejemplo, ¿no? De la Mesopotamia, de Egipto, los de Canaán en Israel también, los profetas y también los textos en donde aparecen
los relatos o los eventos que la Biblia va relatando, va narrando, ¿no? Bien, aquí ya nos ponemos en la cronología de los profetas, están todos los profetas, pero los que están en color celeste son los que nos toca a nosotros tomar en cuenta. Pero para que tengan una idea más o menos de cómo estaba esto distribuido, ¿no? No es que al día estaban por un lado, Joel por otro lado, o Amós por otro lado. No, que muchos de estos profetas estaban eh, compartiendo también un mensaje, compartiendo ministerios, si se quiere, ¿no? Por ejemplo, Osías y Isaías eran contemporáneos y también Miqueas, ¿no? Son contemporáneos entre ellos, ¿no? Y Amós se enlaza con Oseas, por ejemplo, ¿no? O el caso de Jeremías con Ezequiel, ¿no? Y también Daniel, ¿no? Para los profetas menores, por ejemplo, de esa relación, ahí está Habacuc, ¿no? Y sí, Habacuc sería el que esté referente de estos tres. Entonces, ya vemos aquí por lo menos dos momentos de estos profetas, ¿no? Isaías, que es del 740 más o menos, ¿ya? Eh, y Jeremías, Ezequiel y Daniel, que es del 627 al 530 antes de Cristo, ¿no? Eso es antes de la caída de Babilonia por los persas, ¿no? eh, y que es la época de la cautividad. De paso, el de Isaías es antes de la cautividad, ¿no? Y antes de la invasión a Siria, ¿no? Porque acá está este rayito que está aquí, habla de la invasión a Siria, ¿no? Caída de Israel por Asiria y la caída de Judá por Babilonia, 586. Bien. De esto ya habíamos mencionado también, ¿no? Habíamos hablado del profeta Isaías, su carácter, algunos aspectos, características, todo eso, ¿no? Vamos a ver aquí más bien su ministerio entre el año 730 al 795, en la época de la invasión a Siria, a Israel, y que fue profeta del reino del sur. Dijimos también que eran 60 años que duró su ministerio, ¿ya? Y cuatro reyes pasaron aquí, ¿no? Usías, Jotán, Acaz y Ezequías. En el fondo había lo político, lo social y lo religioso. Solamente hemos tomado estos tres, lo económico también debería estar. Israel vio una situación desesperante, era testigo de lo que estaba haciendo, con lo que le pasó a Israel en manos de los asirios, eso lo vio Isaías, y que fue llevada cautiva también, ¿no? Él vio eso, porque pasó esa época, ¿no? 722. Entonces él vive la invasión a Siria, a Judá también, por otro lado, y ve la presencia, la ruina de su nación y el castigo que le vendría. Claro, en este caso sí, los asirios respetan el templo, después se regresan, ¿no? Los babilonios fueron los que destrozaron todo y se llevaron a la gente. Bueno, aquí entonces se habla del juicio sobre las naciones enemigas por su conducta, ¿no? Ese es el otro lado, que a pesar de lo malo que son estas naciones, Dios no los deja ahí, sino que también le da su sentencia. Eh, Judá en ruinas, Israel se halla más corrompida, ¿no? Isaías profetiza la destrucción de Israel en manos de Asiria, que sucede poco tiempo después, ¿no? En cuanto a religión, había caído en el ritualismo, la tradición cultural, ¿no? Eh, Aunque ejecutaban escrupulosamente los hechos externos del culto, creían que por ser pueblo de Dios tenían derecho o tenían el favor y la protección divina, ¿no? Los sacerdotes también se corrompieron y los profetas profetizaban falsamente, ¿no?
Algunos de ellos pues eran cortesanos dedicados al trabajo con el rey y estaban, digamos, a criterio del rey, ¿no? Y servían bajo las premisas, si estuviera mal ese rey, pues tenían que apoyarlo, ¿no? Eh, bueno, eso ocurre con algunos consejeros hoy día también, ¿no? Que tratan de limpiar lo malo que se hace, ¿no? Para tratar de presentar una imagen buena. Es lo que trataban de hacer los profetas cortesanos en alguna manera también. Isaías rompe con esa actitud, ¿no? Muy bien. Ya sabemos que predica en la época de Oseas y Miqueas, ¿no? Y su tema fue la salvación que se otorga por gracia. También hablamos de que Isaías era, o el mensaje de Isaías era, podemos hablar del evangelio, ¿no? Del mensaje evangélico, ¿no? De Isaías, del arrepentimiento, de volver a Dios. Básicamente es eso, ¿no? Volver a Dios o el Teshuvah. Muy bien, esto ya lo hemos descrito y vamos a pasar ahora sí al libro de Isaías. Vamos a mirar de aquí este, las formas en que se desarrolla el libro. Esperamos tener el tiempo también para todo esto. Ahora, este, la historia en el libro de Isaías forma un todo homogéneo, en donde se une estrechamente el versículo 8:23, capítulo 8, versículo 23b. Se presenta ahí el pasado, el día de Madián, 9:3, el presente, la invasión en Siria y Fenicia, 7, de 1 al 3, al 6, ¿no? Nos habla de eso. La incredulidad de Acaz también, 7:10 al 12, y el futuro, el Emmanuel, 7:14 a 25. Esto si lo vemos desde la perspectiva de que el Antiguo Testamento viene a ser, digamos, este, desde el Nuevo Testamento vamos y tenemos la visión, ¿no? De aquello que la Biblia en su momento hablaba de futuro, como por ejemplo el caso de Mateo, que él pone este pasaje de 7:14 dentro de la mensaje como cumplido, ¿no? Por el nacimiento de Jesús, ¿no? Que vino por un nacimiento original, ¿no? Esa es la idea y se basa en esto, en Isaías, que es una profecía que tiene que ver con el hijo de Isaías, ¿no? Pero que se aplica de esa manera, va a tener otra mirada desde la perspectiva del Nuevo Testamento. Ahora, este conjunto, esta globalidad eh, regida por Dios, ¿no? Orientada por su plan, su proyecto, su consejo, ¿no? Y hay aquí un vocabulario que expresa todo esto, ¿no? Se ven, por ejemplo, 7 verbos y 3 sustantivos para señalar el dominio de Yahvé sobre la historia. Dios es el soberano de la historia. Y aquí vamos a romper con esa idea que se tiene de que Dios es un anciano de días, ¿no? De barba blanca, ¿no? De pelo cano, está sentado en su trono, pero que está mirando hacia a lo lejos cómo el mundo va de mal en peor, ¿no? Y no hace nada. Esa es la idea que tienen algunos acerca de Dios, ¿no? Un ancianito que no tiene capacidad o que se le ha pasado a la historia, o que el hombre está ejerciendo su hegemonía y ha dejado de lado a Dios. Por lo menos eso es lo que la sociedad ha tratado de plantearnos, ¿no? Construir la sociedad sin Dios, ¿no? Sin la idea de Dios, ¿ya? Sin religiones, sin nada, ¿no? Eso parece, de alguna manera, a ver, cuando se atiende a la idea de la búsqueda de la felicidad y de la paz, que el hombre lo puede lograr, eh, rompiendo con todas las cosas digamos, que han sido de complicación o de problema para la sociedad, ¿no?
Y entonces se habla de paz, entonces no a los militares, ¿no? No a la guerra. Y cuando se habla de la unión, entonces no nada de religiones, ¿no? Y en fin, eh, esa idea parece muy buena, pero yo diría que hay que romper con todo ese tipo de cosas, sí, pero no, no quedarnos solos, sino volver al Dios o al Dios creador, ¿no? Eso creo que es el punto que falta de esa vertiente, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en una canción de un tiempo atrás que se llamaba Imagine, ¿no? Que habla de imaginarnos un mundo sin religiones, un mundo en paz, un mundo sin guerras, sin explotación, sin pobres, sin niños llorando. Es muy lindo esa idea, muy romántica, ¿no? Pero no es real, no es compatible con esta realidad. La realidad es otra, ¿no? Y en esa otra realidad hay que mostrar la situación de por qué, ¿no? El hombre se comporta de esa manera. Y así los profetas tienen entonces su intervención, ¿no? Muy bien. Isaías usa palabras que son claves, ¿no? Consejo es uno, obra el otro, tarea es la otra también, ¿no? El consejo de Dios, ¿no? Pablo hablaba acerca de ese consejo de Dios, ¿no? La predicación entonces tiene planes humanos y también plan de Dios. Los primeros se muestran radicalmente opuestos al segundo y por tanto son complementarmente inconscientes de alguna manera dentro del drama de la predicación cuando no está interviniendo Dios. La obra, el mensaje de Isaías se presenta como la proclamación de un plan sobre la historia de su época y Dios conduce esa historia. Dios es el conductor de la historia. Y la otra es la acción divina, la tarea, ¿no? Que tarea implica obra, ¿no? Eh, y entonces Dios en ese aspecto es admirable porque grandes son sus obras, ¿no? Ahora, el profeta está seguro que la obra de Dios se llevará a cabo y esa obra, aunque dolorosa, ¿no? Eh, puede ser el trato que el labrador inflige a la tierra antes de tratarla, con canillas hay que escarbar la tierra, ¿verdad? Ya, esa obra de Yahvé pasa por la devastación, por la aniquilación, por la muerte, pero alcanza su último término más allá de la muerte misma, donde tiene que brotar la vida, en el sentido del último versículo en la visión inicial, ¿no? Del 6:13, esos versículos. Ahora, esto es un aspecto que hay que tomar desde la perspectiva de cómo no es solamente un castigo, sino que es una limpieza que Dios está haciendo, ¿no? Y de esa manera también en esa limpieza brota la vida nueva, ¿no? Es la limpieza del terreno, ¿no? Para, para darle el abono, para el cuidado y luego dar el fruto necesario, ¿no? Así que ahí está la historia según Isaías, ese, según él, el misterio que contiene su visión, ¿no? Que aunque es trágica, es por fortuna una forma muy discreta de una visión alentadora para el gozoso anuncio del Mesías. Aquí está la historia, encontramos, creo que esto sí lo hicimos la semana pasada también, eh, y cómo se entrecruzan también los profetas, ¿verdad? La composición del libro, ahora, ¿no? Decíamos que eran tres divisiones, ¿no? En un tiempo se mostró que era uno solo el autor, así se creía, es la tradición la que afirma eso, pero los estudiosos y expertos en crítica literaria establecen que dentro del libro hay diferentes fenómenos de redacción, de estilo, ¿no? Eh, distintas épocas también que se mencionan,
y hace pensar que en la probabilidad de diferentes manos en diversas épocas. Así que esto se logra establecer que dentro del libro hay una realidad, ¿no? Hay en realidad tres libros, ¿ya? Por eso la nomenclatura de proto-Isaías, que es el primer Isaías, deutero-Isaías, segundo Isaías, y trito-Isaías, tercer Isaías. Tres momentos, entonces. El proto-Isaías plantea desde el capítulo 1 al 39, ¿no? Contexto histórico del siglo 8 antes de Cristo y está sentado en Jerusalén. El Deuteronomio, o lo que se llama el Deutero-Isaías, perdón, Deutero-Isaías, ya me estaba yendo por un lapsus, el Deutero-Isaías, ¿no? Que viene a ser del capítulo 40 al 55, en el contexto se ve la situación de los desterrados en Babilonia, 587 antes de Cristo, siglo 6. Y el trito Isaías 56-66, que es el retorno de los cautivos a su tierra a partir del año 534 antes de Cristo. Bueno, esos son los momentos que relatan o que relata este libro, ¿no? De acuerdo a las propuestas, ¿no? Entonces, cada parte tiene su momento y su tiempo. Aquí tenemos no sé, este bosquejo es simplemente una división de Isaías, ¿no? Que sería casi esta mano alzada, porque no está completa todavía, ¿no? Eh, Acá está. O está completa, pero no está desarrollada. A eso me refiero, ¿no? Entonces se pone así un boceto aquí. Uno, la queja contra el pueblo. Dos, la adoración que tiene valor. Tres, el juicio redentor. Cuatro, la promesa divina de salvación. Cinco, las profecías relacionadas con las naciones vecinas. Seis, el juicio y profecías concernientes a Judá a Israel. Gratitud y alabanza por la salvación, ¿no? El punto 5. Punto 7, invasión a Siria y la profecía cumplida. 7, el camino único de salvación. 8, la salvación ofrecida a todos. 9, el triunfo a través del sufrimiento. 10, la invitación gloriosa, ¿no? Y luego el nuevo día, ¿no? Que viene a ser del capítulo 61, pasando por 65 y 66.2, ¿no? Muy bien. Los temas generales ahora por capítulo, ¿no? Del 1 al 12 es las reprensiones y promesas al pueblo de Judá. Del 13 al 23, profecías relacionadas con las naciones vecinas. 24 a 35, juicios y profecías concernientes a Judá e Israel. 36 al 39, sección histórica concerniente a Ezequías y Senaquerib. Del 40 al 48, consolidación a los exiliados, consolación a los exiliados. Y el 49 al 55, el siervo de Jehová, ¿no? El 56 al 66, la gloria futura de Israel. Bueno, ahí tenemos entonces la forma en que se está distribuyendo este libro, ¿no? Vamos ahora al proto Isaías, o sea, lo que corresponde solamente a los 39 primeros capítulos, ¿no? ¿Qué cosa encontramos acá? Encontramos las reprensiones y promesas al pueblo, ¿no? Del 1 al versículo 20. Luego vemos el reinado universal de Yahvé, capítulo 2, 1 al 23. Vemos también un juicio contra Judá y Jerusalén y el futuro glorioso, capítulo 3, 1, 5 al 30. La adoración que tiene valor, del 6, 1 al 13. El juicio redentor, ¿no? 7, 10 al 19 y también 9, 1 al 21. Asiria como instrumento de Dios, capítulo 10, versículo 1 al 34.
ahí podemos decir, bueno, ¿ha sido Asiria realmente instrumento de Dios o es una nación castigadora? Bueno, depende de la perspectiva, nosotros vamos a tener la respuesta. Pero, por un lado, eh, pareciera que sí, Dios utilizó a estos pueblos paganos, pero todo lo que sea, pero para dar un ejemplo a su pueblo. Pero luego también reciben su merecido ellos porque en ese trance no hicieron lo adecuado, ¿no? Lo adecuado delante de Dios, estamos hablando, ¿no? Entonces, por ese motivo, también estas naciones serán castigadas. 7. La promesa divina de salvación, que está en el 11 1 al 11 y al 12 1 al 6. Luego la profecía sobre las naciones, aquí está justamente lo que estábamos mencionando. Eh, Isaías es universal, por eso que habla de todas las naciones. 13 1 al 25 13. Es una buena cantidad de textos en el que describe a Isaías la condición de las naciones. 9. Gratitud y alabanza por la salvación. 26 1 9 al 35 1 10. Y luego la invasión a Siria, ¿no? Y la profecía cumplida, capítulo 36, del 1 a 39, 8. Hasta ahí está entonces el proto Isaías. El deutero Isaías, por otro lado, del 40 al 55, serían también 10 puntos. A ver cuántos puntos serán acá. ¿Sí? 10 puntos entre proto Isaías, ahora 10 puntos dentro del deutero Isaías. Uno, las palabras generadoras del mensaje del segundo Isaías, ¿no? Isaías 41, 31. Yahvé, Señor de la historia, eh, y llama a un libertador, ¿no? Esta idea de Dios, Señor de la historia, se presenta, es constante aquí, ¿no? Muy bien, el siervo de Yahvé, alianza del pueblo, Isaías 42, 1, 12. Luego el siervo sordo y ciego, que va a ser testigo de Yahvé, Isaías 42, 13 al 43, 13. La liberación que viene a ser el nuevo Éxodo, ¿no? Y también la venida con un nuevo pueblo, ¿no? Con nueva gente renovada. Isaías 43, 14, 44, 5. Por otro lado está Isaías y Yahvé y los otros dioses, ¿no? Isaías 46, 6 al 23. 7. Yahvé convoca a Ciro como libertador, Isaías 44, 24 y 45, 13. El Dios oculto se manifiesta liberando a Israel. Y 9. Israel no necesita ir a otros dioses. Eh, por lo menos ellos plantearon eso más adelante, ¿no? Y afirmaron que solamente querían un solo Dios, ¿ya? Por otro lado, Israel no necesita, por otro lado, 10. Lamentaciones sobre Babilonia, la ciudad opresora, ¿no? Hay mucha tristeza por la ciudad que luego va a estar eh, destruida de alguna manera, ¿no? Bueno, seguimos acá. La última cena, la última queja, perdón, ¿no? Contra Israel, Isaías 48. La invasión a salir de Babilonia, ¿no? La invitación a salir de Babilonia, Isaías 49, 20 a 49, 13. Yahvé se dirige a Jerusalén, ¿no? Y se expresa en una mujer, Isaías 49, 14, 26, ¿no? Mensaje a incrédulos y perseguidos, Isaías 51, 11. Escuchar la liberación está cerca, 51, 1 al 11. Yahvé convierte su ira en consolación, Isaías 51, 12 a 23. El regreso del exilio, que es inminente, Isaías 52, 1 al 12, ¿no? El siervo de Yahvé, la memoria del sufrimiento de Israel, así lo toman los judíos, ¿no? Isaías 52, 13 al 53, 12. Las nuevas promesas, Isaías 54, 1 al 17, y las últimas palabras de promesas, 51, 1 al 3, 13. Y el título Isaías, el templo, casa para los pueblos,
es el lugar de reunión de las naciones, 56:1, 8 al 63, 18, 24. También está el justo, bueno, esto se genera esta parte, vamos, el justo en paz, ¿no? El justo en paz, idólatras juzgados, Sión, nación entera, 56:9, 56:13. El cielo, trono de Yahvé, él asume la defensa del pobre. Este es un mensaje que va a estar siempre presente, ¿no? Por el pobre, por la viuda, por el huérfano. Isaías 57, 14 al 21 y 66, 1, 6. 4. Yahvé no responde a la oración de su pueblo, castiga a los impíos, ¿no? Eh, Eso se denota en Isaías 58, 13, 65, 8 al 16. Castigo del pueblo rebelde que ofrece culto desviado, ¿no? Que no es un culto adecuado para Dios, ¿no? Isaías 58, 4, 12 a 14 y 65, 1, 7. Liturgia penitencial, acusación y confesión de pecado, ¿no? Sigue ahí Isaías 59, 1 al 15, la primera parte, y 63, 7 al 64, 17. El verso de Yahvé también, contra los enemigos, por la influencia de los pueblos a Sión y la reconstrucción de Sión en medio de los pueblos, nuestro esfuerzo también de este pueblo. Este texto, desde el punto de vista de su articulación, puede verse en cuatro partes. La visión que permite al profeta darse cuenta de su estado y la de su pueblo, ¿no? 6, 1 al 4, ¿no? Esa es la lectura del capítulo 6, cuando habla acerca de la visión, ¿no? La visión que Dios le presenta a Isaías acá. Esto es lo que vamos a ver ahora también, ¿ya? Y todo este aspecto, la política exterior y todo lo que había. Ahora, pero vamos a mirar por el momento esta parte de la lectura de Isaías, que viene a ser el llamado Isaías, ¿no? Capítulo 6. Uno dice que deberíamos empezar por el capítulo 6, justamente. Bueno, en este estudio estamos haciendo el capítulo 6 y el capítulo 1 sí es importante porque ahí está el mensaje. Ese mensaje central para un pueblo que el profeta describe, ¿no? En toda su dimensión, qué es lo que pasa. Bueno, eh, aquí la visión que permite al profeta darse cuenta de su estado y la condición de su pueblo. 6, 1 al 4. Constata que está perdido, que no puede decir nada, que no pueda participar en la alabanza de los serafines y lo que vale para él vale evidentemente para su pueblo, ¿no? 6, 5. La purificación también que permite diálogo con Dios. El profeta recibe su misión, ¿no? Eso está en versículos 6 al 10. Y por otro lado, el profeta pide explicaciones y Dios responde y concreta el alcance de su misión, así como el carácter de la misión. La tarea de que iba a venir por nosotros sería una semilla santa para la redención, ¿no? Versículo 11 al 13. Aquí tenemos entonces la idea de la purificación del profeta lo lleva a su tarea. Esa tarea era de misión, pero de misión envío, ¿no? Un enviado. Ahora, el relato de la vocación del profeta Isaías es uno de los textos más hermosos y mejor construidos del Antiguo Testamento. Desde el punto de vista teológico, tiene igualmente una gran importancia. Resume de manera magistral las líneas generales del ministerio del profeta frente al rey y frente a los escribas, también frente al pueblo, así como las bases de su fe, santidad de Dios, impureza del pueblo, futilidad de la sabiduría de los escribas y del rey, necesidad del castigo frente a la ceguera del pueblo, conciencia de su propia misión en nombre de Dios, en la misma medida en que falla la mediación real, confianza en en la promesa de Dios sobre la dinastía de David. Este relato no es un informe, entonces, no es un informe sobre la visión inaugural
del profeta. Explica magníficamente la conciencia que tenía Isaías de su llamado, de su misión y del alcance de su ministerio, ¿no? Entonces, por eso está esto expresado ahí y tenemos que dar esa dimensión. Es solamente para Isaías este caso. Bien, hasta ahí podemos conversar. Luego vamos a hablar acerca de otros aspectos que se relacionan con su sociedad, la sociedad de Isaías. A ver, ¿estamos de acuerdo? Capítulo 6, el inicio o el capítulo 1. Los que no han Pastor, participado, a ver. sí, pastor, exactamente. El capítulo 6 para mí se podría iniciar el libro de Isaías, ¿no? Porque está su comisión, su llamado. Ujú. ¿Y por qué entonces Isaías lo pone después? ¿Por qué aparece su llamado? Primero aparecen las profecías, ¿ya? La convocatoria, capítulo 1 es una gran convocatoria, y es una convocatoria a todo el universo. Eso quiere decir que es un gran juicio, no es Ujú. cualquier cosa, ¿no? Clama a Dios y reúne a todo el universo, ¿no? Para debatir con quién, para debatir el estado en que está su pueblo, ¿no? Una figura muy interesante, ¿no? Que eso nos plantea, no es un elemento de que La- eh, Dios y el pueblo nada más, sino que esto es una cuestión universal, ¿no? Y ahí se derriba esa idea que se tiene, que lastimosamente ha entrado dentro de la iglesia por medio de la cultura americana, el individualismo, ¿no? Cada uno baila con su propio pañuelo, inclusive se dice, ¿no? La salvación es personal, ¿no? Así que tienes que arreglar tu asunto, tu salvación, ¿no? ¿No? Eh, no salvas a tus amigos, ¿no? ¿No? Como esa idea de ese juego del Ampay, no sé, ¿no? El Ampay me salvo, dice, ¿no? ¿No? Y salvo a mis amigos. Acá no hay esa figura, ¿no? Dentro de paso de la sociedad andina, por ejemplo, está muy arraigado esa idea del amigo, de la sociedad, de la comunidad, ¿no? ¿No? La comunidad. Y hay que entender ese aspecto. Ese es un aspecto más cercano a lo que podía ser también la comunidad de la iglesia, ¿no? Eh, Existe la comunidad, pero a veces la comunidad solamente recibe, no está como un aporte o aportando, o sirviendo, ¿no? Siempre lo hacemos en función individual, ¿no? En función individual. Entonces, se prefiere ese individualismo, ¿no? Y entonces decimos, bueno, cada uno dará cuenta a Dios, ¿no? Pero Pastor, pero acá se pastor, habla de una comunidad, que es ujú. Israel, ¿no? ¿No? Y la paga es para todo Israel. Ese es el detalle, ¿no? Sí, Pastor, el capítulo 1, el versículo 1, también empieza con una visión de Isaías, sí, dice, sí, acerca de Judá, en los días de Usías, así es. Jotán y Acaz, Ezequías, rey de Judá. Ahora, en el Ujú, capítulo 6, versículo 1, ya dice, en el año que murió el rey Usías, dice. ujú, Entonces, el capítulo 1 va en el orden, porque el rey Usías estaba todavía en vida, pero el capítulo sí. 6 ya es que el rey Usías fallece, tal vez por ese orden cronológico va el capítulo 1. No, ya Isaías había muerto, ya había muerto cuando él recibe esa visión, creo, ya había muerto, si no me equivoco. A ver, vamos a plantear bien el asunto. Isaías 6, 1, ¿no? Ujú. Ya, Claro, en el capítulo 6 el rey Usías ya había muerto ya, ya, claro, en el 6, claro. pero en el 1, a ver, 1:1. como dice ahí profecía,
¿no? Que vino a mí, a ver, dice, Claro. En el día de eh, Usías, dice. pero no, pero no solamente Usías, fíjense Sino, cómo lo claro, hay dice, varios ¿no? reyes ahí, varios reyes. Jotán, Acaz, Claro, dice, Ezequías. visión de Isaías, hijo de Amón, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en día de Isaí, de Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, a reyes de Judá, ¿no? Son cuatro reyes. Ujú, Entonces empezó en la época de Usías, ujú. y cuando muere Usías, y sigue la revelación. Este capítulo y el capítulo 7, el paso que va a verse después, y el 8, este, el que está gobernando ahí es Acaz. Allá, para ese entonces, ¿no? Acaz, sí. Y entonces hay una palabra para Acaz, ¿no? Y esa señal que se le da, ¿no? Sí, Del porque el día de niño, Acaz, dice ahí. sí, en días de Acaz. Entonces, ya Isaías, Usías ya no estaba, Ya no ¿no? estaba. Aunque lo menciona al comienzo del capítulo 1, Sí. pero eso es una generalidad. Dice, profecía que vino en época de Usías, Jotán, ¿no? También en épocas de Acaz, ¿no? En fin, entonces son cuatro reyes que están eh, siendo, digamos, que es el contexto en donde Dios se le revela a Isaías, Ujú. ¿no? Muy bien. Por eso él dice, en el año en que murió el rey Usías, lo toma en cuenta Cierto. todavía a Usías, ¿eh? Sí. Sí. No sé si era su familiar, pero él era muy querido, muy estimado, Usías, a Isaías, ¿no? No sé si esto podíamos hacerlo. Este, Hoy día se puede sonar feo, pero hace unos tantos años ya que esto, ya casi más de 20 años, quizás 25, ¿no? Más, mucho más todavía. Estoy hablando de los años 80 por ahí, ¿no? 1980, de la década de los 80 del siglo pasado. Un pastor, bueno, predicó acerca de Isaías 6, ¿ya? Pero en base a una prédica que había hecho un pastor dominicano, ¿no? Con Gerolando Pichardo, ¿no? Eh, Hay que matar a Usías, se llamaba el pasaje, ¿no? El mensaje. Hay que matar a Usías. Y ¿sabe lo que hizo este pastor? Dijo, hoy día vamos a matar a alguien. Y agarró y sacó un arma. Sacó un arma, ¿no? ¿Así literal? Literalmente, ahí está. Sacó el arma y la puso ahí en el púlpito, ¿no? Ya. Quiso ilustrar con eso. Ahora me acuerdo de esa figura que él hizo, ¿no? Entonces, un arma, no sé si el arma, no sé si la pistola de Una réplica. juguete, parecía que sí, no era de juguete, ¿no? ¿Ya? Pero imagínense hoy día hacer eso, ¿no? Eh, Ese chiste de broma puede costar caro, ¿no? Entonces, mejor no hacerlo hoy día, ¿no? Pero bueno, por lo menos esa época aguantaba algo. No era tanta la situación que se da. Digo eso, ¿no? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos ha habido unas muertes y unas matanzas sin sentido, ¿no? Un muchacho que por ahí comienza a gritar y comienza a sacar su pistola y comienza a disparar por todos lados, ¿no? ¿No? Y los muchachos caen muertos por ahí, algunos heridos, al que le caiga, ¿no? ¿No? Eso ocurre hoy. Así que llevar un arma, si bien en algunos estados americanos, americano lleva su arma, ¿no? Tiene su licencia para eso, pero también es una locura el asunto ese, ¿no? Va. Y hoy día, no sé, estamos también en eso. Hay una ley que dice que si te atacan, tú puedes agarrar y disparar también, ¿no? Esa es otra figura. No sé cómo se hace ese caso, pero eso nos lleva a que estamos en una sociedad muy violenta, ¿no? Bueno, lo cierto es que Isaías, cuando hablaba de matar a Usías, él no mató a Usías, ¿no? Él más bien lloró a Usías,
Ujú. ¿no? Le costó eso. Y cuando él menciona esa idea de que en el año en que murió el rey Usías, vi yo ¿no? Al Señor. Él ve toda esa visión, ¿no? ¿No? A Dios, ¿no? Lo ve ahí grande, sublime, y cómo él expresa esa visión tan vívida, ¿no? De Dios, ¿no? ¿Y qué sucede? Es que tenía que morir Usías dentro de él porque él estaba al servicio de Usías y no estaba viendo a Dios, ¿no? Al morir Usías, Dios se le revela, se le da a conocer y le habla y le da una misión, ¿no? Le da una misión, porque ahí ruega, dice, ¿no? Y aquí ahora, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaremos? Y entonces él dice, heme aquí, envíame a mí, ¿no? Es una visión de llamado. Esa es otra característica también, de paso. No sé si esto habría que investigar si es así o no, si viene del pietismo o es una característica muy especial en cuanto al llamamiento, ¿no? Porque siempre tenemos que tener una perspectiva acerca de ese llamado, ¿no? Y ese llamado tiene que haber un texto bíblico, una llamado, una, digamos, situación vital tal que nos decide si es verdad, Dios me está llamando, ¿no? No sé si les ha ocurrido a ustedes ese aspecto, pero por lo menos, yo me acuerdo de mi tiempo así nos lo presentaba, ¿no? Eh, ¿Qué dicen ustedes acerca de eso, del llamado? Sí, pastor, yo tengo la experiencia de escuchar testimonios de cómo le llamó el Señor a un pastor que fue mi padre espiritual Mm, y narraba así, de esa forma, ¿no? De que la confirmación de su llamado por otros hermanos en la fe, le confirmaban su llamado y era para uno o para ellos en esa época, ¿no? Era pues convicción, ¿no? De que Dios le estaba llamando. ya. Muy bien, entonces eso ya nos da a nosotros el parecer de que eh, nos basamos en esto, en esto que nos presenta, por ejemplo, caso de Isaías, pero también está Jeremías, también, que tiene una característica también muy especial, ¿no? Pastor, quería preguntarle, ¿no Sí. parecía cuando usted trató el tema de muere, ¿cómo se llama? Usías, pero no es parecido que cuando Samuel llora por Saúl y el Señor le dice, ¿por qué? ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¿No? Y el Señor le dice ahí en 1 Samuel, ¿no? Eh, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado, para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Ujú. Samuel lloraba porque amaba a Saúl también. Sí, sí, Le seguro. había dolido en el alma el primer rey, ¿no? Cómo falló, tenía mucha esperanza en Saúl. Así es. Eso es muy parecido a lo de Isaías. Isaías también tenía esperanza en Usías, Sí, pues, exactamente. pero Usías muere, bueno, Se murió. ¿no? Y como que esa esperanza desaparece, ya no hay nada. Ahí es donde Dios se le revela, Sí, pues. le da una misión, ¿ya? Y también cambia la visión de vida de Isaías a partir de ahí, ¿no? Cambia todo lo que hasta ese momento había hecho, ¿no? Y entonces, de esa manera, comienza él a ministrar por visiones, por profecías, por una palabra, ¿no? Que Dios le da, ¿no? Una palabra clave, directa a la nación, ¿no?
Y lo primero que hace es una radiografía de, por decirlo de alguna manera, radiografía. Podemos hablar de tomografía, hasta, o ahora no sé, de resonancia, ¿no? De los nuevos sistemas que hay cuando se hace el análisis de nuestros órganos en el cuerpo, ¿no? ¿No? Que son mucho más nítidos, más, ¿no? Eh, que nos dan la clave de alguna manera mucho más rápida, una radiografía, ¿no? Pero entonces ahí se muestra toda esa condición, ¿no? Isaías le dice la condición al pueblo, ¿no? Y es claro, es crudo, ¿eh? Crudo por completo, ¿no? Es decir, la realidad es dura y Isaías no es, no se come eso, no le dora la píldora, no se da la vuelta, no dice, mira que esto está. No, va directo. Pero también en esa confrontación directa va con una respuesta a la solución también, ¿no? ¿Cuál debe ser la actitud del hombre, de la nación, del pueblo, ya, para cambiar esa condición, ¿no? Que costó de alguna manera, porque el capítulo 1 Dios está hablando de eso, pero no fue tan rápido. La nación entendió. No lo entendió a Isaías, le costó eso también, ¿no? De paso, Israel nunca entendió a sus profetas. Y por otro lado también, ¿no? Los profetas no son entendidos en su tiempo, ¿no? Si queremos ser predicadores y pastores, muchas veces queremos que la gente reconozca nuestra labor, nuestro ministerio, y es un poquito que como que, este, a ver, nos hace sentir bien, ¿no? ¿Ya? De que estamos haciendo bien, pero esa no es la idea, porque si la gente está contigo, algo está pasando también que no está bien, porque los profetas no eran muy valorados en su pueblo, no eran muy valorados en su tiempo, y era de conflicto también, ¿no? Que alguien te diga la verdad, no les gusta, ¿sí o no? ¿Quién le gusta que le digan sus verdades? ¿Mm? Casi a nadie. Bueno, a veces ocurre que sí, ¿no? Eso depende también de qué tipo de iglesia, bueno, que por lo menos yo conocí a unas cuantas personas, y después recordando a una, que siempre gustaba que el pastor le dé palo, dice, ¿no? ¿Ya? Y un día va donde el pastor y le dice, pastor, hoy día no ha dado palos, dice, ¿no? No he sentido los palos. ¿Ya? Eh, Me gusta cuando usted da palo, dice él, ¿no? Porque me hace reaccionar, dice, ¿no? Pero esa actitud no es tan fácil hoy día. Bueno, está hablando de hace pues, 30, 40 años atrás, pero imagínense hoy que un pastor sea directo de esa manera, no, lo denuncia, no, porque este, está, está afectando su vida, ¿no? No está afectando su persona, su imagen, qué sé yo, ¿no? ¿No? Entonces, esta sociedad, de paso, la sociedad que estamos viviendo es una sociedad muy endeble, ¿no? Yo no digo que sea sensible, porque es insensible en realidad, pero sensible a, a cuando lo hincan, ¿no? Es como cuando te pinchan, ¿no? Algo así, ¿no? Te dicen algo y ya sientes con dolor, ¿no? Pum, como un pinchazo. Es una sociedad de cristal, dicen. Así es, algunos le llaman la sociedad de cristal, ¿no? Que se rompe fácilmente. Y la gente se va, pues, ¿no? Se desarma, ¿no? No aguanta mensajes como lo de Isaías, ¿no? ¿Cómo hacer en una sociedad así, ¿no? Israel tampoco aguantó, así que no, fíjese, Israel también era una sociedad de cristal, no aguantaba. Según la tradición dice que Isaías fue aserrado, es decir, murió aserrado, lo mataron.
Jeremías se libró de eso, pero la mayoría de profetas eran apedreados, ¿no? O sentenciados a muerte de alguna u otra manera, ¿no? Israel, pues por eso cuando Jesús va a Jerusalén, dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas, dice, ¿no? Matas a los que te son enviados, dice. Jesús anuncia esa característica que tenía Judá, ¿no? Ah, este viene y dice con palabra de Dios, hay que pelearlo, ¿no? Y lo apedreaban. Entonces, el lenguaje de hoy es el lenguaje bonito, ¿no? Hoy ven a Cristo y todo se solucionará. Ven a Cristo para que seas próspero. Ven a Cristo para que seas rico. Ven a Cristo para que tu salud, tu familia, todo lo demás, ¿no? Sea color de rosa tu vida, ¿no? Esa es la idea que se plantea, pero no es así, ¿no? ¿No? ¿Cómo confrontar? Yo creo que los profetas nos marcan ahí, e Isaías nos va a dar eso. Vamos a mirar eso al siguiente, cuando estemos entrando ya a nuestra etapa. Vamos a ir a unos 10 minutos de descanso y volvemos, ¿ya? Para tener un recorrido, todavía nos falta. Aquí tengo unas más de 100 vistas aquí que hemos planteado. Todavía estamos en las 78, cerca de las 80, ya. Entonces, vamos a mirar hasta dónde llegamos. No, son 166 vistas. Vamos a ver. Ok, bueno, no de esas 166 vamos a hacer ahora, solamente las de Isaías, ¿no? Vamos a mirar. Bueno, volvemos ahora.